Muy buenas, bienvenido, bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a volver a las cuatro ruedas. Voy a hablarte de un vehículo bastante especial y te voy a hacer que vengas conmigo a un viaje a los años 30 del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, que malogró toda esta invención, toda esta evolución de la industria automovilística. Pero fue una época bastante emocionante. Seguramente la gente que la disputó tuvo que disfrutarla muchísimo. Una época muy peligrosa también, pero muy interesante de estudiar. Y creo que te gustará bastante. Te lo digo también al final del vídeo, pero si no estás suscrito todavía, pues suscríbete si te gusta el canal. Dale un like a este vídeo si te ha gustado y sobre todo no te olvides de darle a la campanita, pues para estar al tanto de todas las novedades y de todo lo que es nuevo que haya en el canal. Y ya, bueno, pues sin más preámbulos, dentro vídeo. La historia del vehículo del que te voy a hablar en este vídeo comienza ya por los años 30 del siglo pasado. La Federación Internacional de Automovilismo no existía tal y como se conoce hoy día. En su lugar estaba la Asociación Internacional de Clubes Reconocidos de Automóviles y la Comisión Deportiva Internacional. Entre 1925 y 1930 se organiza, bajo el mandato de la AIACR, el Campeonato Mundial de Fabricantes, disputado principalmente por constructores de Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Son 6 temporadas en total, solo 3 completadas y otras 3 en las que se disputaron algunas de las citas programadas, pero otras no se llegaron a disputar. Destacan en esta etapa los fabricantes Bugatti, Delage y Alfa Romeo. En el año 1931 se presenta el Campeonato Europeo de Pilotos, siendo novedad en la modalidad de Gran Premio. Se disputará íntegramente en Europa, como su propio nombre indica, y estará organizado por la AIACR con el auspicio de la CSI. Este campeonato se celebra en los años 31-32, en el 35, en el 36, en el 37, en el 38 y en el 39. Los vehículos, al principio, eran procedentes de la Fórmula Libre. Participaban piloto y copiloto, y los grandes premios duraban alrededor de unas 10 horas. Al final, los trofeos eran compartidos por piloto y copiloto, salvo que el piloto cambiara de copiloto entre Gran Premio, que fue lo que ocurrió precisamente en la primera edición de este campeonato, cuando Ferdinando Minoya, que fue campeón del Campeonato Europeo de 1931 y lo consiguió precisamente para Alfa Romeo, que también conquistaría el campeonato, este piloto pues cambió de copiloto en algún que otro Gran Premio. Al final se dio por ganador solo a Ferdinando Minoya. Segundo sería el compañero de Ferdinando, Giuseppe Campari, el cual también hizo ese intercambio de copilotos, por lo que solo se le dio el título o el reconocimiento del segundo lugar a Giuseppe Campari. Y terceros, esta vez sí, serían la dupla Albert Divo y Guy Boriat, que corrían para Bugatti. En el año 1932, los pilotos presionaron para conseguir 2 cambios principales. El primero era reducir la duración de los grandes premios a solo 5 horas. Vieron que la gente no estaba interesada en grandes premios tan sumamente largos y al final consiguieron que la AIACR redujera la duración a solo 5 horas. El segundo cambio es que solo fuera un piloto por vehículo. A pesar de estos cambios, Alfa Romeo siguió con su dominio y en este caso sería Tazio Nuvolari, el piloto italiano, el que se alzaría con el campeonato. Y aquí hay una curiosidad que te quería comentar, y es que dice la leyenda que le debes esa forma habitual de agarrar el volante, esa forma que te enseñan en la autoescuela de, simulando las manecillas de un reloj, colocar las manos a la posición 3 menos cuarto o las 2 menos 10, esta posición te la habría sido vista por primera vez a Tazio Nuvolari y precisamente se la debes a
este señor. Ya digo que aquí también entra un poco la leyenda y demás, pero realmente sí es cierto que Tazio tenía un estilo muy fino conduciendo. Continuando con el campeonato, segundo fue el piloto Bacconi Borchacchini, o algo así parecido pronunciado, por eso te pongo los nombres conjunto con la foto. Y tercero el alemán Rudolf Caracciola. Durante los años 1933 y 1934 el campeonato europeo no se disputa, no así los grandes premios que sí siguen disputándose. De hecho, en 1933 sería el último año con las regulaciones técnicas de la Fórmula Libre. La AIACR preparó en 1932 una nueva regulación que pensaba introducirla, y de hecho lo hizo, en el año 1934. Esta regulación limitaba el peso máximo de las monturas que quisieran participar en los campeonatos regulados por este organismo a un máximo de 750 kilos. Se pensó que con esta medida era suficiente para reducir las prestaciones de los vehículos. Lo que pasa que estaban equivocados. También en 1933 la industria automovilística alemana, sobre todo la alemana, mejoraría muchísimo su tecnología. Merced a las ayudas que recibió del Tercer Reich, gobernado por Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista. Este concedió ayudas principalmente a Mercedes-Benz y a Auto Union. Y estos dos contendientes los aprovecharon muy bien y dominarían con mano de hierro a partir del año 1935. 1934, como te acabo de decir antes, no se podía exceder los 750 kilos de masa. Eso sí, ese límite se medía con el vehículo sin los fluidos necesarios para funcionar, incluyo aquí la gasolina, y sin las ruedas. Así que los ingenieros solo tenían la limitación de esos 750 kilos. Repito que el razonamiento de la AIACR era que si se limitaba el peso máximo, los motores no podrían ser muy potentes, por lo que podrían reducir un poco esas velocidades máximas peligrosas que se estaban alcanzando cuando llegaron ya los años 1932 y 1933, coches que llegaban a alcanzar velocidades casi de 250 km por hora y empezaban a ser, repito, peligrosas. Eso sí, desestimó el poder de desarrollo de la industria automovilística y especialmente las ingentes cantidades de dinero que el gobierno nacional socialista destinó a la mejora de las prestaciones tanto de Mercedes-Benz como de Auto Union. Y aquí es donde comienza la leyenda de las flechas de plata, o de Mercedes-Benz como equipo de leyenda. En 1933, mediante la persistencia, la cabezonería, ¿no?, podríamos decir, del manager de Mercedes, de nombre Alfred Neubayer, Mercedes-Benz decide fabricar su propio coche de Gran Premio. Repito que fue por insistencia del propio Alfred. Y en ese mismo año nace el rival de aquellos años de Mercedes-Benz, de la unión de 4 marcas diferentes. Estas marcas eran Audi, DKW, Horch y Wanderer. Las 4 juntas, que son esos famosos 4 anillos, forman lo que se conoce como Auto Union. La única que sobrevive desde aquella época es precisamente Audi, y de ahí viene el famoso logo de los 4 anillos. Los ingenieros de Mercedes, bajo la dirección de Hans Niebel, trabajaron bajo mucha presión, porque además empezaron el desarrollo del coche tarde, en el año 33. Necesitaban un buen coche de Gran Premio, y además Hitler no quería problemas, no quería errores, y todo eso era mucha presión. Finalmente se deciden por una configuración un poco más conservadora de lo que se esperaba, en un modelo que denominarían el W25. Con el motor en posición frontal, o posición delantera, frente al auto de Auto Union, con un motor en posición central trasera, la posición ya era bastante revolucionaria, por detrás del piloto pero por delante del eje trasero. Esto, a priori, era un hándicap, pero los ingenieros de la marca de la estrella pues tenían algunos ases todavía en la manga.
El primero, el propio motor. Un 8 cilindros en línea de una capacidad de 3.4 litros y sobrealimentado mediante un compresor Rhodes. El segundo, un innovador diseño de suspensión delantera independiente. Y el tercero, una no menos innovadora colocación de la transmisión directamente sobre el eje trasero. Es decir, que aquí no había un eje que conectara la caja de cambios con el diferencial. Y no sé si esto te suena, pero te puedo decir que los Fórmula 1 actuales también tienen una configuración exactamente igual. El W25 de la Mercedes se demostró muy competitivo en las primeras pruebas, en los primeros test que se le realizaron, allá por el año 1934 en el circuito de Monza. El motor erogaba al principio alrededor de 320 caballos de potencia. Mediante el uso de una nueva gasolina con diferentes mezclas se consiguieron alcanzar los 352 caballos de potencia. Y consiguió superar los 250 km por hora de velocidad punta en el circuito de Monza, cosa que no era nada desdeñable. En aquel año ocurrió un hecho curioso, y es que el debut de la máquina no se produjo cuando tenía pensado la marca, debido a problemas técnicos, y hasta la carrera de las Eifel, de las montañas Eifel, es decir, el Gran Premio de Eifel o el Gran Premio disputado en el circuito de Nürburgring, no pudo debutar el W25. Entonces, el Mercedes presentó un coche totalmente pintado de blanco. Pero recuerda que te he dicho al principio que las regulaciones exigían que el vehículo tuviera 750 kilos de masa máxima. Por lo que se ve, y según cuenta la leyenda, el Mercedes no daba el peso máximo, sino que superaba. Pero era por poco. Decidieron, por cuenta de Neubayer y algunos ingenieros, que los mecánicos lijaran toda la superficie del vehículo para reducir ese peso de la pintura. Esto hizo que cuando presentaron el coche de nuevo a pesaje, que ahora sí pudo pasar el pesaje, el vehículo estuviera con su carrocería de aluminio totalmente desnuda, o lo que es lo mismo, el aluminio en crudo. Y el aluminio en crudo, su color es plata. Debido a este episodio, el equipo decide que sus coches, a partir de entonces, ya que ganaron el Gran Premio, fueran en color plata. Y más tarde, y mediante los éxitos que consiguieron, se les apodó las flechas de plata. De ahí nacería la leyenda por un hecho realmente curioso. Ganaron la primera carrera, como te acabo de decir, con el W25, y el piloto que estaba a los mandos de este coche era Manfred von Brauchitsch, o algo así parecido pronunciado. Perdón porque no pronuncie bien el alemán, pero es algo complicado para mí. En 1935, el W25 vería aumentada la potencia de su motor, de sus 8 cilindros en línea, hasta los 494 caballos. Esta vez Rudolf Caracciola ganaría el título del Campeonato Europeo de Pilotos, y Mercedes-Benz arrasaría ganando con Caracciola los grandes premios de Trípoli, Eifel, Francia, Bélgica, Suiza y España. Por su parte, aparte de estos grandes premios, y con el piloto Luigi Fajoli a los mandos, también ganó los grandes premios de Mónaco y Barcelona, además de la carrera de velocidad de Abus, un auténtico un auténtico dominio con mano de hierro por parte de la Mercedes de este año 1935. El año 1936, sin embargo, no deparó los mismos éxitos, y Auto Unión, esta vez con su piloto estrella Bernd Rosenmeier, ganarían a Mercedes-Benz. El W25 se presentó con menor potencia y una batalla más corta debido a un cambio pequeño a las regulaciones. El coche no pudo ser tan competitivo como en el año 1935 y al final el piloto alemán, como he dicho antes, Bernd Rosenmeier, se alzaría con el Campeonato Europeo de Pilotos, y Auto Unión con las victorias en los grandes premios y dominio de ese mismo año. Es entonces cuando llega ya el año 1937
y Mercedes se propone destronar a Auto Unión, pero además a la manera de Mercedes, es decir, vapuleando. Antes, un inciso. En el año 1936, a finales del mismo, entre los meses de noviembre y diciembre, hubo varios intentos de conseguir un nuevo récord de velocidad máxima en la novedosa Autobahn que unía las ciudades de Frankfurt y Darmstadt. Esto se consiguió al final con un novedoso Mercedes-Benz, un W25, pero hecho para la ocasión. Con un motor de 12 cilindros, más grande que el que llevaba el monoplaza, y con la carrocería especialmente diseñada a tal efecto. Morro y cola largos, todo carenado, incluidos los neumáticos, las ruedas, y el piloto en una posición más baja y parapetado entre la carrocería y una pantalla transparente frontal. Una carrocería con un bajísimo coeficiente de penetración en aire, o también denominado CX, por debajo del 0,22, y que permitió a Caracciola lograr un récord mundial y 5 récords internacionales en su clase. Hecho el inciso, el vehículo que dominaría el año 1937 volvería a llevar la estrella como emblema. El modelo, el denominado W125, sería un vehículo que no partiría de la base de su predecesor, aunque sí cogiera ideas prestadas. El diseño correría a cargo de un joven ingeniero de 30 años llamado Rudolf Uhlenhodt. Si te digo ese nombre quizás no te suene mucho, pero si te hablo del famoso Mercedes Alas de Gaviota, el 300 SL, seguramente el coche sí te suene, ¿verdad? Este de la fotografía. Pues el diseñador fue también el mismo Rudolf Uhlenhodt. Centrándome en el W125, te puedo decir que el motor sería rediseñado. Seguía siendo un 8 cilindros en línea, seguía siendo sobrealimentado mediante un compresor ROTS, pero ese compresor ahora se colocaría de tal manera que la admisión del mismo se realizaría después del carburador, o lo que es lo mismo, el compresor ahora tendría que comprimir mezcla, aire más combustible. Lo normal suele ser colocarlo antes para comprimir el aire y luego ya mezclarlo en el carburador, pero Uhlenhodt pensó que así se ganaría respecto a las pérdidas por rozamiento y pérdidas de energía que hay en los circuitos de fluidos, y también pensó en el rendimiento termodinámico que se vería aumentado. Luego tiene también otros inconvenientes, pero en principio se consiguió eso que perseguían, que era aumentar el rendimiento. Aparte, el cubicaje también se vio aumentado hasta los 5.6 litros. Se ganó muchísima potencia, se llegó a superar los 600 caballos de potencia. Por otra parte, el chasis y las suspensiones no estaban tampoco, digamos, atrasados, ¿no? Más bien mantuvieron esa idea de avanzar. El chasis sería de tipo tubular, con una aleación de acero especial, y se caracterizaba por 4 elementos o crucetas que rigidizaban los laterales, la parte trasera y delantera del principal del chasis, porque te recuerdo que este tipo de coches solían llevar un subchasis delantero y un subchasis trasero, el delantero para sujetar lo que es la parte del motor y la dirección, suspensión delantera, etcétera, y el subchasis trasero para sujetar todo lo que es el puente trasero y suspensión trasera, etcétera. En este caso, repito, era un chasis tipo tubular, 4 elementos principales, crucetas, y si lo viéramos en sección, la forma no sería un paralelepípedo, sino que sería más bien formas elípticas. Esto daba algo más de rigidez torsional por un lado, el uso del chasis tubular, y por el otro esa forma elíptica daba algo más de volumen a la hora de meter elementos mecánicos en el interior del chasis. Y no me refiero en este caso a lo que es el habitáculo, que realmente en aquellos años era lo que menos importaba, sino me refiero, por ejemplo, a la hora de albergar ese motor de 5.6 litros, que era más grande, a la hora de albergar cierto tipo de suspensiones. El utilizar una sección elíptica en vez de una sección cuadrada te permitía cierta maniobrabilidad con esos elementos que no te lo permitía la sección cuadrada. Las suspensiones delanteras eran del tipo independiente, de doble brazos superpuestos y muelles helicoidales.
El tarado de esto era, al contrario de lo normal en aquella época. En aquella época las suspensiones eran bastante duras. También los terrenos por los que tenían que circular eran un poquito irregulares y bastante difíciles. Las suspensiones, repito, eran duras. Los recorridos de suspensión no eran muy grandes, pero Uhlenhaut pensó en todo lo contrario. Hacer un tarado más blando de esas suspensiones, de esos muelles, y un recorrido más largo de lo habitual. El nivel de manejabilidad era un pelín más alto que los estándares de la época debido a eso. Precisamente el piloto sentía bastante más la dirección y sentía esas reacciones del coche, sobre todo en el eje delantero. Para el eje trasero y para asegurar una buena tracción, se trataba de mantener constante el camber de las ruedas traseras. Recuerda que el camber es esa inclinación de las ruedas que es vista desde frente, en la cual si las ruedas están colocadas de manera que la parte inferior está más afuera que la parte superior, es decir, estaríamos hablando de un camber negativo, y si lo colocamos al revés, es decir, que la parte alta de la rueda estaría más afuera que la parte baja de la rueda, sería un camber positivo. En este caso, el camber en los vehículos de este tipo era del tipo positivo. Se necesitaba mucha maniobrabilidad y se necesitaba también mucha durabilidad del neumático. Así que se utilizaba más bien el camber positivo. Ahora la tecnología ha cambiado muchísimo, se puede utilizar camber negativo. Bien, para no entretenerme más, en la parte trasera era un eje de Dion, amortiguadores hidráulicos y una barra de torsión en vez de muelles como elemento elástico. Lo de utilizar la barra de torsión era por problemas de espacio, básicamente, para poder compactar un poquito más en la parte trasera. Esto era para los vehículos de Gran Premio, pero para, por ejemplo, la carrera de Abus, que era una carrera en la que se trataba de obtener una velocidad máxima superior a la media, la carrocería cubriría todo el vehículo. Esto incluía las ruedas y en el resto de pruebas sí se usaría el monoplaza habitual frente a ese coche especial, ¿no? Más bajito, más estirado, con la carrocería cubriendo todo el vehículo. El W125 se demostró rápido y fiable desde la primera carrera, y en la carrera de Abus, usando la famosa carrocería Streamliner, que se llamaba entonces, o una carrocería totalmente preparada solo y por la velocidad, se logró la increíble velocidad media para la época de 271,7 km por hora. Y no se volvería a ver algo parecido hasta otro intento que hubo ya en el año 1959. O sea, estamos hablando de que pasaron bastantes años. La temporada 1937 sería dominada de nuevo por las flechas de plata. El W125 era un coche súper competitivo y dejó a Auto Unión sin la posibilidad de poder ni siquiera luchar. De nuevo, Rudolf Caracciola ganaría el título y sería subcampeón el compañero de Mercedes Manfred von Brauchitsch. De los vehículos de los récords de velocidad te hablaré ya en otro vídeo, porque también es un tema a tratar bastante interesante. Y lo único, bueno, pues que espero que te haya gustado este vídeo, y que si es así, que le des un buen like, que no olvides suscribirte al canal si no lo estás, y que le des a la campanita para estar al tanto de todas las novedades del canal. Y muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.